Hola a todos, bienvenidos a mi canal Interact with Fabian, para que podamos interactuar y para que puedas llevar la teoría a la práctica. En el video de hoy vamos a ver el uso de la palabra would, qué significa, cómo se pronuncia y muchos ejemplos para que puedas practicar. Lo primero es saber cómo se pronuncia. Para pronunciarlo solo vamos a utilizar la W, la U y la D, es decir, would. Repite, would. Otra vez, would. Muy bien, ese es el primer paso, saber que se pronuncia solamente would. Ni la O ni la L se pronuncian. Una de las formas más fáciles de entender el would es que al usarlo le damos la terminación ría, R-I-A, ría, a la acción a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, correría, del verbo correr, correría sería would run, would run. Aceptaría, would accept, would accept. Trabajaría, would work, would work. Veamos unos ejemplos más completos para que veas cómo ese would le agrega la terminación ría a las diferentes acciones, ¿de acuerdo? Vamos con el primero. Me encantaría ayudarte. Me encantaría ayudarte. Cuando a uno le encanta algo, ese encantar es el verbo love, como el verbo amar, love. Entonces, me encantaría es I would love. I would love. Y ayudarte, to help you. Me encantaría ayudarte. I would love to help you. I would love to help you. Vamos con el siguiente. Moriría por estar allá ahora. Moriría por estar allá ahora. El verbo morir es el verbo die. ¿Quieres intentar la frase? Moriría por estar allá ahora. Te doy unos segundos. Moriría por estar allá ahora. Bien, espero que hayas dicho I would die to be there now. I would die to be there now. Otra vez. I would die to be there now. Perfecto. Vamos con otro ejemplo. También me gustaría que te tomaras el tiempo para que intentaras traducirla antes de que yo la diga. A él no le gustaría eso. A él no le gustaría eso. Muy bien, esa frase es negativa. ¿Cómo hacemos la negación del would? El would simplemente se niega con not, es decir, would not, y si lo abreviamos, quedaría wouldn't, wouldn't, wouldn't. A él no le gustaría eso. Es decir, he wouldn't like that. He wouldn't like that. Otro ejemplo negativo. Ellos no viajarían allá. Ellos no viajarían allá. ¿Cómo queda esa frase? They wouldn't travel there. Muy bien. They wouldn't travel there. ¿Listos? Perfecto. Vamos a intentar una pregunta. La pregunta se forma anteponiendo el would al sujeto. Es decir, no diría I would, sino would I. No dirías you would, sino would you o cualquier persona que esté en la pregunta. En el caso de tú vendrías con nosotros, tú vendrías con nosotros del verbo venir. El verbo venir es el verbo come. Muy bien. ¿Tú vendrías con nosotros? Perfecto. Would you come with us? Would you come with us? Would you come with us? ¿Listos? Hagamos otra pregunta con el verbo hacer, es decir, con el verbo do. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? Perfecto. Would you do it? Would you do it? Listos. Entonces, repito los ejemplos que hemos visto hasta ahora, que son algunos afirmativos, algunos negativos y algunas preguntas, todos con la terminación ría. ¿Listo? Primero, me encantaría ayudarte. I would love to help you. Moriría por estar allá ahora. I would die to be there now. Perfecto. A él no le gustaría eso. He wouldn't like that. He wouldn't like that.
Ellos no viajarían allá. They wouldn't travel there. They wouldn't travel there. La pregunta, ¿tú vendrías con nosotros? Would you come with us? Would you come with us? Y la otra pregunta, ¿tú lo harías? Would you do it? Would you do it? Perfecto. Este es uno de los usos del would con la terminación ría. Ahora pasamos a un segundo uso del would que se refiere a acciones del pasado que se repetían habitualmente. Es decir, aquellas acciones que para nosotros terminan en ia o en aba. Por ejemplo, con ia, yo comía, yo salía, yo veía, yo leía, que era algo que yo hacía antes repetidamente. Y en algunas ocasiones utilizamos también la terminación aba. Yo trabajaba, yo estudiaba. Ese tipo de acciones las hacía repetidamente en el pasado. Para este tipo de acciones, lo que hacíamos antes en el pasado, hay una estructura especial que se llama used to, que no la vamos a ver en este video, la dejo para otro video, pero en ese sentido también podemos utilizar el would. Es decir, ya no es el ría que vimos antes, sino sería el ia o el aba de las acciones repetidas. Por ejemplo, si yo digo que yo miraba, era I would look. Yo comía, I would eat. Yo hablaba, I would talk. De acuerdo siempre con el contexto. ¿Listos? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de hábitos que teníamos en el pasado. Entonces, ellos jugaban en las mañanas. They would play in the morning. They would play in the morning. Muy bien. Nosotros cantábamos con nuestros amigos. Nosotros cantábamos con nuestros amigos. We would sing with our friends. We would sing with our friends. Muy bien, entonces son acciones que hacíamos en el pasado. Va la última. Yo tocaba guitarra. Yo tocaba guitarra. I would play the guitar. Muy bien. I would play the guitar. Perfecto. Ese tipo de acciones necesitan siempre de un contexto para que se entienda que son acciones que pasaban antes, cuando yo era niño, when I was a child, o cuando yo vivía con mis abuelos, when I lived with my grandparents, o cuando estaba en el colegio, when I was in school, siempre ese contexto del pasado. Perfecto. Y utilizamos el would para dar a entender que era algo que pasaba antes. Perfecto. El siguiente significado que tenemos de la palabra would es especialmente con la palabra mind, es decir, would más la palabra mind. Mind significa importar. Es decir, importar refiriéndose a que me causa o no me causa inconvenientes, que está bien o no está bien para mí, o que es un problema o no es un problema para mí. Cuando yo digo no me importaría, significa pues que estoy de acuerdo con eso. Como lo hacemos con el would, el might significa importaría, importaría. Y va seguido siempre de una acción. Esa acción que le vamos a poner ahí es muy importante, no olvidarnos de agregarle ing. ing. En otro video explicaré cuáles acciones van seguidos del ing. En este caso, mind. ¿Listo? Entonces vamos a ver would con el mind y seguido con una acción de y que lleve ing. Vamos a empezar con el uso más frecuente, que es el uso de las preguntas. Es muy usual uno preguntar, ¿te importaría? Cuando uno necesita que alguien haga algo. Por ejemplo, por favor, inténtalo traducir antes de que yo lo diga para que puedas llevar la teoría a la práctica. ¿Listo? Entonces, ¿te importaría cerrar la ventana? ¿Te importaría cerrar la ventana? Bien, ya vimos que para la pregunta, ¿te importaría? Sería, would you mind? Would you mind?
Would you mind? Cerrar es close, pero como va después de mind, debe llevar ing, por lo tanto sería closing. Would you mind closing the window? Would you mind closing the window? Perfecto. Muy bien, repito otra vez. Would you mind closing the window? Would you mind closing the window? Muy bien. Vamos a hacer la segunda frase para que la intentes tú también. ¿Te importaría llamar de nuevo más tarde? ¿Te importaría llamar de nuevo más tarde? Espero que hayas dicho, would you mind calling again later? Would you mind calling again later? Would you mind calling again later? Perfecto. Vamos con el tercer ejemplo que tiene que ver con ponerse de pie. Ponerse de pie es stand up. Stand up. Ponerte de pie. Entonces, ¿te importaría ponerte de pie un minuto? ¿Te importaría ponerte de pie un minuto? Perfecto. Would you mind standing up for a minute? Would you mind standing up for a minute? One more time. Would you mind standing up for a minute? Perfecto, espero que te hayan quedado todos muy bien. Vamos a repetir las tres preguntas. La primera, would you mind closing the window? La segunda, would you mind calling again later? Y la última, would you mind standing up for a minute? Bien, ya tenemos esas preguntas con would you mind que son muy importantes cuando necesitamos pedirle a alguien que si le importaría hacer algo o no. Pero te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo se responde? Hay varias formas de responder esta pregunta de would you mind. Te voy a compartir una de las más usuales. La primera sería no problem. Es decir, no tengo ningún problema en hacer lo que tú me estás pidiendo. No problem. No problem. ¿Listo? La segunda, para nada, en lo absoluto, sería not at all. Not at all. Cuando unimos, hacemos esas uniones de la T con la vocal, suena not at all. Not at all. Por ejemplo, would you mind closing the window? No, not at all. Not at all. ¿Listo? Y una opción también puede ser sure. Sure. Simplemente, claro que no. Sure. Vamos a hacer unos ejemplos con unas mini conversaciones con estas preguntas que acabamos de hacer. Entonces, la persona le dice, ¿te importaría cerrar la ventana? Y la otra persona le contesta, no hay problema, ya mismo la abro. Ya mismo la abro. Quedaría de la siguiente forma. Would you mind? Ya mismo la abro, no, perdón, ya mismo la cierro, es la respuesta. Entonces, ¿te importaría cerrar la ventana? No hay problema, ya mismo la cierro. Would you mind closing the window? Not at all. I'll close it right away. Not at all. I'll close it right away. ¿Listo? Segunda conversación. ¿Te importaría llamar de nuevo más tarde? No hay problema. Yo llamo más tarde. Would you mind calling again later? No problem. I'll call later. Y la última. ¿Te importaría ponerte de pie un minuto? Would you mind standing up for a minute? Sure. Sure. También podemos decir una expresión que es muy informal que es no hay lío, ¿no? No biggie. No biggie. Entonces, would you mind standing up for a minute? Sure, no biggie. Sure, no problem. O solamente no problem o not at all. ¿Listo? Ahí tenemos esas preguntas de would you mind con ing, que no se nos vaya a olvidar, para cualquier favor que necesitemos o que preguntarle a la persona si le importa o si tiene inconveniente en hacer algo. Y las respuestas más usuales, no problem, not at all, sure, indicando que no tenemos inconveniente en hacer lo que las personas nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos por último a hacer un ejercicio aquí juntos para repasar los significados o los usos de el would en diferentes contextos. ¿Listos? Entonces vamos a verlos acá. Un momento, por favor. Perfecto. Entonces tenemos acá unas frases
ya elaboradas, vamos a tratar de hacerlas teniendo en cuenta lo que acabamos de ver. ¿Listos? Vamos con el primer ejemplo, el primer punto que es una pregunta y dice, ¿me ayudarías con este proyecto? ¿Me ayudarías con este proyecto? Bien, entonces vamos a contestarlo y analizar cada parte si es necesario. ¿Me ayudarías? Es una pregunta. Entonces va primero el would, es con would you. Would you help me with this project? Perfecto. Espero que hayas escrito eso o espero que por lo menos hayas pensado en esa oración. Would you help me? Would you help me with this project? Would you help me with this project? Muy bien. Pasamos al segundo punto. Ella dijo, ella dijo que iría a la fiesta. Ella dijo que iría a la fiesta. Muy importante ese verbo decir. En ese caso, el verbo decir es say, pero ojo que está en pasado. El pasado es said. Se pronuncia said. ¿Cómo quedaría la frase? Bien. She said she would go to the party. She said she would go to the party. Hago un paréntesis acá. Si tú crees a veces que la oración te queda muy larga, podemos también optar por apostrofar el would. Apostrofar es utilizar esta comilla arriba y solamente escribir la D. Escribir la D. Para este ejemplo quedaría así. She said she would go to the party o she said she'd go to the party. Y cuando uno lo dice un poquito más rápido, casi que no se nota esa D. Es muy leve la pronunciación de esa D, pero por contexto uno sabe que está el would ahí. Es decir, she said she'd go to the party. She said she'd go to the party. ¿Correcto? Entonces acuérdense que está la opción de hacer ese apóstrofe D en el caso del would. Entonces, she said she would go to the party o she said she'd go to the party. Vamos con el tercer punto, que es otra pregunta, pero esta vez con el verbo importar. ¿Te importaría responder esa pregunta? Muy bien. Would you mind, no se les olvide el ing, would you mind answering that question? Would you mind answering that question? Espero que te haya quedado así. Cosas a tener en cuenta. Responder es answer. En ese answer, la W no suena. Es decir, no es ansu, sino answer. Quiten la W de ahí para pronunciarla y queda answer. Answer. Segundo, esa no es ni it ni es this. ¿Listo? Esa es that. That question. Otra cosa es esta pregunta que es this question. Aquí es esa pregunta. That question. Would you mind answering that question? Espero que te haya quedado bien. Repito. Would you mind answering that question? Bien. Cuarto punto. Ella no me haría eso a mí. Ella no me haría eso a mí. Frase negativa con el verbo hacer, en este caso el verbo do, quedaría she wouldn't do that to me. Otra vez está el eso. She wouldn't do that to me. ¿Listo? Repetimos. She wouldn't do that to me. She wouldn't do that to me. ¿Listo? Y vamos con la última oración. Cuando éramos niños, ahí está el contexto, cuando éramos niños, jugábamos con carros de juguete. Cuando éramos niños, jugábamos con carros de juguete. Bien, en el contexto, cuando éramos, es decir, verbo ser o estar, ser, pero en pasado, o sea, cuando éramos, when we were kids, when we were kids, jugábamos, el hábito en pasado. We would play with, y aquí carros de juguete, toy cars.
toy cars. When we were kids, we would play with toy cars. When we were kids, we would play with toy cars. Una vez más. When we were kids, we would play with toy cars. Perfecto. Entonces, espero que este video te haya ayudado bastante a entender el uso del would y sobre todo a practicarlo con sus diferentes usos. Si te gustó, no olvides darle like a este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este, para que puedas pasar de la teoría a la práctica y nos vemos en un próximo video. Bye.